Dios nos bendiga en esta tarde tan hermosa que Dios nos permite compartir la palabra, hablar de la palabra en este tiempo, y especialmente en nuestro país, que tenemos todavía la libertad de hablar de la palabra sin ningún problema. Pero en este mismo momento hay personas, hermanos nuestros en el mundo, que están siendo asesinados, no uno, no 10, cientos de familias, pastores, por hablar de la palabra. Es por eso que debemos aprovechar este tiempo más que nunca de oír el mensaje del Señor. Y quiero seguir hablando sobre lo que está aconteciendo, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, y que está a la vuelta de la esquina. El cumplimiento del tiempo del regreso de Cristo está por expirar. ¿Sabe usted? Está por expirar. Pues, vas a oír a muchas personas, inclusive cristianos, pero si todo está bien, hay grandes malls, grandes supermercados, todo el progreso increíble que hay en el mundo. Acabamos de escuchar una noticia de nuestros hermanos Nino y Patti, que viajan la próxima semana a Chile. Ellos viven en Australia con sus hijos, y no es casualidad. Un siervo de Dios que conocemos tantos años, unos grandes amigos y hermanos nuestros. El combustible en Australia solamente queda para 10 días. Y eso no sale en las noticias. ¿Por qué razón? Escuchábamos un video que le mandé a Angelita, que el objetivo del mal de los que gobiernan el mundo es no alarmar a la gente. ¿Por qué razón? Porque, como dicen en España, se determina el chinguerito, o sea, se determina. Entonces, todo el plan diabólico que se está formando para el gobierno del anticristo, y que eso es antes que Cristo regrese, ¿te das cuenta de lo que está pasando? El gobierno del anticristo es antes que Cristo regrese. ¿Sabe usted que el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, vivió 500 años antes de Juan, el apóstol del Señor? Póngame atención, por favor, que esto es importante que usted lo escuche, y los que me van a oír, es sumamente importante que yo le voy a leer en la palabra. Es increíble que dos hombres de Dios que vivieron medio milenio de distancia, vivió 500 años de tiempo, medio milenio. Cuando mire lo que vio en la visión Daniel, cuando Dios le mostró el cumplimiento de los últimos días, como a Juan. Mire, hay una relación tan perfecta entre ambos, pero vivieron 500 años de distancia, de tiempo. Mire lo que habla Daniel en el capítulo 7. Dice: yo miraba en la visión de noche, he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando? De Cristo. Venía en las nubes uno semejante al Hijo del Hombre. Y vino hasta el anciano de días e hicieron acercarse delante de él. Y habla aquí, mire, habla del milenio que va a acontecer después del anticristo, después que sea derrotado en la venida del Señor. Dice: y a este que está hablando de Cristo, le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
todos los reinos, todos los imperios, quedan las cenizas de ellos, pero el reino de Cristo es eterno y nadie lo puede. Mire, lo mismo después, 500 años después, mire lo que dice la palabra. 500 años después dice Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, ¿saben? Los 7.000, o van a ver, no sé, unos pocos más, millones, 7.000 millones de seres humanos. No va a haber nadie que no le vea. Todo ojo le verá, bendito sea Dios. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quién fue? El pueblo de Israel. Cuando Pilato le dije, ¿qué hago con este? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? La multitud, crucifícale, crucifícale. Y dice, y todas las linajes de la tierra, o sea, todas las naciones, todas las generaciones. Y ¿sabe usted? Aún los que han muerto, aún los que están debajo de la tierra, dice, se lamentarán por él. ¿Sabe lo que es lamentarse? Lo que le dije la semana pasada, pero ahora te lo estoy leyendo textualmente. Se lamentarán. ¿Por qué no creí? Pero también algunos se lamentarán. ¿Por qué no me hablaron del Evangelio? ¿Por qué no compartieron lo que ellos tenían? ¿Por qué no hablaron que había un cielo, pero también un infierno? Que había una salvación, pero también una condenación. ¿Por qué se quedaron callados? Estuve con ellos años, amistades con ellos, y no me hablaron del Cristo que hoy me condena. Oh Dios. Pero, mire, sin embargo, ambos vieron la misma visión de ver descender a Cristo. Pero ¿qué ocurría antes del regreso del Señor? ¿Qué va a ocurrir antes de su regreso? Y hoy hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de la venida del Señor. Porque de aquí a fin de año van a ocurrir cosas increíbles que usted nunca ha visto. Estos próximos años, que son pocos, cosas tremendas, tremendas, que las naciones se asombrarán, los gobiernos, dice la palabra del profeta Isaías, que Dios hará temblar la tierra, y no está hablando solamente de terremotos, moverá a las naciones, moverá a las naciones. Mire lo que dice, ¿qué va a ocurrir antes de que Cristo regrese? Quiero leerles solamente cuando esta misma pregunta se la hicieron los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué habrá? ¿Qué señal habrá antes de tu venida y del fin del tiempo? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando aquí, no de Cristo, de Jesucristo, que yo soy el Cristo, no está hablando de ellos. Cristo significa ungido, es decir, de muchos ungidos se levantarán, entre comillas ungidos, que dirán, yo tengo la verdad. Y a muchos se engañarán. Las guerras que hoy estamos viendo es la punta de qué? Solamente del iceberg. Solamente la punta del iceberg. Y de ese día malo que viene sobre la tierra, quiere librarnos a todos los que creemos en el Señor, y nos va a librar. Pero tenemos que estar bajo el amparo del Señor, como dice el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero hay que estar bajo la cobertura del Señor, bajo su protección, bajo su amor, bajo sus mandamientos, bajo sus leyes. Entonces es tan evidente
que todas estas cosas en nuestra generación hoy las estamos no tan solo viendo, sino palpando y sintiendo. Ahora, no solo las señales que vemos son señales, no tan solo van a ser señales naturales, los terremotos, la hambre, el hambre, las enfermedades, no tan solo eso, ¿sabe qué? Viene un confinamiento a este mundo, no va a ser solamente como el que fue hace 5 o 6 años atrás, de sanitario. ¿Cree usted que es casualidad lo que está pasando en el Medio Oriente, donde ellos tienen el sartén por el mango? ¿Por qué? Porque ellos mueven el mundo. ¿Cómo se mueve el mundo? Por la energía. Tenemos luz, tenemos todo lo que necesita la energía. Ellos lo tienen. Pero también las señales espirituales, y una de las más terribles es el engaño, la mentira. Al principio, Dios le ha dicho al hombre desde el principio una verdad absoluta. Pero Satanás dijo, Dios te está mintiendo. No vas a morir, no te va a pasar nada. Todo estará bien y los días que vienen son mejores. Dios jamás dijo eso. Inclusive, mire, y esto veníamos conversando con Angelita ayer en la camioneta cuando veníamos de una vela hermosa que tuvimos. Si lo ha leído usted, cuando Abraham, eso sale en el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los hombres de la fe. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu patria entera, el capítulo 12 también de Génesis. Y ve a una tierra que yo te mostraré donde fluye leche y miel. Él nunca llegó a ver la tierra. Estuvo ahí, pero nunca llegó a ver la tierra como lo vio el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Sabe lo que dijo él? Dijo, voy a otra tierra, donde el arquitecto es Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, hoy escuchamos tanta mentira, no tan solo en el mundo, que el mundo está bajo, como dice la palabra del Señor, y se lo voy a decir textualmente. El apóstol San Juan, su primera carta universal, dice que nosotros damos gracias a Dios que Él nos rescató, y estoy parafraseando, pero textualmente dice, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe lo que significa eso? Entonces, es por eso que usted tiene que leer la palabra. Si usted lee la palabra, usted comparte lo que tiene en su corazón a través de la palabra. Pero si usted no tiene nada, es claro que no puede compartir, porque usted solamente cree. Pero si usted sabe lo que dice la Escritura, cómo serán los últimos días, y cómo el mundo a través de la historia está bajo el maligno. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, cuando le dijo a Pilato, tú eres el rey de los judíos. Solo dice, pero mi reino no es de este mundo. Y cuando él ora en el Getsemaní, capítulo 17 de San Juan, ¿qué dice? Le dice a sus discípulos, y orando al Padre, dice, Padre, no te ruego que los quites,
porque es obvio que nos lo va a quitar, porque si no tendríamos que estar con Él. Solamente te pido que los libres del mal, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Eso es literal, tan claro como el agua que bebemos. Entonces, ¿qué tengo que compartir yo con los demás, con las personas cercanas a nosotros? Empezando por ellos, lo que está aconteciendo y cómo se vienen las cosas. El engaño de hoy es terrible, hermano. Y Pedro dice, cuando habla en su segunda carta, el capítulo 2 y 3, él habla de la venida del Señor, pero antepone una cosa, que él habla de los últimos tiempos. Dice, como hubo en el pueblo, está hablando de Israel, falsos profetas, entre ustedes habrá falsos maestros que le dirán, todo está bien. No hay que ser muy extremista. Dios es amor. Si hay una persona que cree que Dios es amor, soy yo, porque no sé cómo Dios me perdonó, pero tanto, y me tomo la cabeza a dos manos, ¿cómo fue capaz de perdonarme tanto? Por eso la Biblia dice, en el capítulo 8 de San Lucas, cuando habla de la mujer pecadora, usted sabe la historia, algunos la saben, a quien más se le perdona, más ama. Por ello Jesús también dijo sobre su regreso, que sería similar a los días de Noé, y que lo sabemos de memoria. Jesús dijo qué es lo que pasaba en los días de Noé. No tan solo dice que comían y bebían, sino que también edificaban. ¿Cómo están edificando ahora? Aquí mismo, imagínense, esta comuna, leí el otro día, si usted ha escuchado, hay una cantidad, está pasando, y yo le dije a Angélica, algunos años atrás, cuando llegamos a este país, que va a pasar lo mismo que pasó en España, la burbuja inmobiliaria. Cuando vinimos, habían 3 millones de departamentos vacíos. Entonces hoy se edifica, y por eso la gente está preocupada de estas cosas de este mundo. Y en ese tiempo de Noé también dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, edificaban. ¿Y sabe cuál es la señal tan terrible también que está pasando hoy? Y que el Señor lo dijo, la incredulidad. Y la incredulidad fue la que condenó al mundo antiguo. 120 años, ¿sabe usted? ¿Lo ha leído? 120 años Noé estuvo diciéndole a la generación de su época, viene un diluvio que destruirá a todo ser viviente. Vuélvanse a Dios. Se reían de él porque nunca había llovido en la tierra. Antes que lloviera en el día, nunca había llovido, sino que dice la Biblia, si usted lo lee, dice que la tierra cómo recibía, dice que había un rocío que Dios mandaba, mire el amor de Dios, un rocío, no había lluvia. Antes de Noé no había lluvia, ¿sabía usted eso? Antes de Noé no había lluvia, no llovía. Había un rocío que Dios enviaba sobre la tierra para que las hortalizas, las verduras y todo lo que comía en esa época como ahora. Se burlaban, dice que se reían de él. Hoy la mayoría se ríe que todo, mire, se están preparando, algunos se preparan ya para los mundiales de, no sé, del 2080 ya. Y están viendo las sedes de las, ¿cómo se llama?, del Juego Olímpico 2034, creo que es, o 2036. La incredulidad. Y esta misma señal condenará al mundo de hoy. La incredulidad. Quiero que me escuche bien, ya estoy terminando. ¿Sabe por qué? Y lo dice la Biblia. ¿Por qué
Dios condenará de la misma manera por la incredulidad al mundo antiguo que condenó por el diluvio, condenará hoy. Por no creer y no obedecer al Evangelio. Lo dice la Biblia, claro que lo dice, pues. Y se lo voy a leer porque es tremendo e increíble lo que la palabra nos habla sobre ello. Mire lo que dice, que de la misma manera que Dios condenó al pueblo de los días de Noé, a la generación de sus días, que solamente fueron salvos de toda esa gente que había, de todos esos miles de personas que vivían en esa época, solamente fueron 8 salvos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, dice el apóstol Pablo en Filipenses a la iglesia de Filipos, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos, cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mire lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vosotros sois atribulados. Dice, ¿por qué sois atribulados? Por la causa del Señor, de que hablaba al principio. Daré reposo con nosotros, se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire lo que dice. Pero en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado todos los que creyeron. ¿Hay que hablarle a la gente? ¿O hay que quedarse callado? Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 10, que la fe viene por qué. ¿Oír qué? Y la gente como oír si no hay nadie que les predique, dice la palabra. ¿Cómo van a oír sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus parientes, sus hermanos que aún no conocen al Señor, su familia, si usted no les predica y le habla de estas cosas? Bendito sea Dios. Por tanto, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Todo. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Mira lo que dice la Biblia, el profeta Ezequiel. Mira lo que habla la palabra del Señor. El profeta Ezequiel, en el capítulo 12, dice, porque yo, Jehová, hablaré. Si usted nunca lo ha leído, escuche lo que le estoy diciendo. Si usted nunca lo ha leído, escuche lo que le estoy diciendo. Por tanto, todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque ¿qué dice la Biblia que decía días atrás? Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que hará lo que dijo. Y todo lo toma ese pasaje porque el Señor me va a dar dinero, me va a dar que nada me falte. No, Dios, su evangelio, su palabra es completa. También cumplirá todos los juicios que Dios traerá sobre este mundo por la incredulidad. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más. Mire, dice, no se tardará más. Y esta escritura fue hace 2700 años. ¿Cómo estamos? ¿Lejos? Hace 2700 años se escribió el profeta Ezequiel. Sino que en vuestros días, oh casa de rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, ¿qué dicen? Mira lo que decían en esa época, en los días del profeta, hace 2700 años. La visión que este ve es para muchos días. Mire,
el corazón del hombre. Para lejanos tiempos, profetiza este. ¿Qué es que va a acabar el mundo? ¿Qué va a venir juicio? ¡No! Diles, por tanto, así dice el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Bendito sea Dios. Por lo tanto, si usted y yo sabemos, estoy hablando a los cristianos, de antemano, cómo será el fin de los tiempos y el regreso del Señor, ¿cuál es su expectativa? ¿Está expectante usted o le da lo mismo? ¿O vive su vida como los demás? Se levanta, come, va al trabajo, después llega a casa, duerme y se olvida. ¿O cuál es su expectación? Si Cristo ya viene y aún familiares y amigos se perderán por la eternidad porque usted y yo no les hablamos. Tenemos que llevar el mensaje del Señor porque esto ya no da para más. Cristo viene. Cristo viene. Bendito sea Dios. Pero también debe conmovernos que millones se están perdiendo. Muchos amigos quizás de ustedes han muerto y se fueron de este mundo sin oír el mensaje del Señor. Bendito sea Dios. Por consiguiente, si la iglesia sabemos lo que está aconteciendo y aún más las cosas que van a pasar, ¿por qué callamos ante el mundo? ¿Por qué hablamos de cosas triviales de este mundo y no hablamos del mensaje del Señor? ¿Por qué? Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Y con esto termino. 2 siervos de Dios en la Escritura recalcaron con claridad el deber, con mucho énfasis, el profeta Ezequiel y el apóstol San Pablo. Mire lo que dice Ezequiel. Escuche bien lo que dice el profeta Ezequiel sobre esta advertencia, sobre el deber que él lo tomó tan en serio. ¿Usted se ha tomado en serio el mensaje del Señor? ¿O lo guardó para usted? Mire lo que dice la Biblia. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, yo le he dicho a este mundo que el que no cree en mí será condenado. Y usted lo sabe. Qué tremendo. Usted lo sabe, yo lo sé. Yo le he dicho a este mundo que el que cree en mí será salvo, pero el que no cree en mí, ya ha sido condenado, porque no ha creído en un unigénito Hijo de Dios que vino a salvar este mundo. Si tú no hablares para que se guarde, se cuide el impío de su mal camino, morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de ti. Si tú no le hablas, Dios un día te preguntará por qué no le hablaste. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se quiere apartar, si no quiere creer, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Te pueden decir 2 cosas. Creo, y te pueden decir, no quiero hablar de ese tema. Pero ese hombre, yo siempre le digo a las personas yo siempre digo, sabe que usted nunca va a tener una excusa porque yo les traje el Evangelio. Nunca. El día final, Dios me va a mostrar a mí en su pantalla, a un de grito. ¿Te acuerdas cuando fue a tu casa? Porque si la tecnología ahora del mundo es tan tremenda,
tan increíble que podemos ver a las personas en un segundo de un continente a otro. Imagínense la pantalla que tiene Dios. Bendito sea Dios y lo va a mostrar. Él te habló. Por eso usted tiene que hablarle a las personas de estos días que vienen, que son tan terribles. Y miren lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de ello, de la responsabilidad que tiene. Pues anuncio el Evangelio. No porque para gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Léalo en su casa. Cuando escuche esta palabra, medítela. Y él dice de él, un tremendo hombre de Dios: ¡ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Y sabe lo que significa la palabra hay, sabe lo que la palabra hay en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa? Juicio. ¿Sabía usted qué significa eso? Hay juicio. Y él dice: juicio vendrá sobre mí. En otras palabras está diciendo, si no anuncio el Evangelio. Y termina, por lo cual dice: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo hago de todo corazón. Pero si de mala voluntad, si lo hago porque tengo que hacerlo, la comisión me ha sido encomendada. Este es el tiempo de tocar trompeta. Chicos y chicas, mañana usted va a estar con un compañero de trabajo, va a hablar por teléfono con él, va a tener una reunión, qué sé yo, 1000 cosas. Yo voy a ver a alguien en la calle, voy a ver a alguien a donde voy a comprar las maderas cuando hago muebles. Y le hablaré del Señor. Ya le he hablado mucho, pero seguiré hablando esta mañana a la otra chica del Señor. Que debe volverse al Señor, porque los días están a las puertas. No callemos, amados. No callemos, porque un día Dios nos demandará. ¿Qué habéis hecho de mi Evangelio? Amén. Amén.